Ya hemos llegado a capítulo 16 y faltan 2 capítulos en Juan para volver a Hechos. Espero que este tema les sirva de ayuda en la vida espiritual. Es algo que no habíamos compartido en la vida de Cristo. Y tomamos una pausa entre vida de Cristo y hicimos 1 Corintios, ¿verdad? Creo que 1 y 2 o fue vida de Cristo después de eso. No me acuerdo, no recuerdo. 1 Corintios la última vez. Ok, la última vez fue 1 Corintios 9 al 16. Ya. Ok, y la vez antes de eso era 1 al 8, ¿verdad? Ok. Entonces, hace tiempo que hemos estado en esta parte de las Escrituras. Vamos a encomendar esta hora al Señor y seguiremos con el estudio. Glorioso Padre, gracias por esta oportunidad de abrir una vez más las páginas de la Biblia. Queremos dejarnos ser enseñados por el Espíritu de Dios. Sabemos que Él es el Maestro. Eres tú quien dio la palabra, Jesús, mediante los profetas. Gracias, Padre, por permitirnos entender las Escrituras. Y sabemos que en realidad eres Él quien revela y que da entendimiento y comprensión. Y deseamos comprensión en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, una vez más a Juan, pero esta vez en capítulo 16. Vamos a leer primeramente versículo 1, hermano. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, para guiar a sus discípulos guardar a los discípulos del desaliento y prepararlos para el antagonismo que iban a enfrentar y la persecución que venía en el futuro, Jesús les advirtió acerca de rechazos futuros. Y a veces pensamos que todo el mundo, ¿recuerdan cuando recién se salvaron y volvieron a sus casas, a sus familias, pensando que van a querer escuchar este mensaje? Y llegaron y ¿qué hicieron? Te cerraron la puerta, ¿no? No vas a hablar de esto aquí en mi casa jamás. Y uno contento, con gozo, pensando que todo el mundo va a querer escuchar de Cristo. Y no quieren, no lo quieren. Y creo que Jesús quería guardar a sus discípulos de una falsa impresión, de que la gente mundana iba a querer lo que tenemos. No quieren este mensaje. Y entonces, una vez más, el 1, mi hermano. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús les advirtió de antemano para que no cayeran en una trampa. La palabra tropiezo es escandalizo en griego. Es una piedra de tropiezo que causa a un creyente perder la fe o la confianza. No perder la salvación, perder su confianza en Dios. Entonces Jesús entendía que un creyente no preparado cae fácilmente en la trampa del mundo de dudar de Dios y su palabra. Él no quería que los discípulos fuesen sorprendidos por el sufrimiento y llegasen a pensar pensar qué quiso decir que estaban haciendo lo incorrecto, perdón. No, en otras palabras, él no quería que
se decepcionaron, pensando que, oye, esto no es correcto porque mira la oposición. Si fuera esto correcto, entonces todo me iría bien. Pero todo lo contrario es la verdad. Hermanos, por agarrar la gracia de Dios, va a haber rechazo, hermanos. Van a haber los que les van a hasta odiar por el mensaje de Cristo, por el Evangelio, por la gracia de Dios. Entonces debemos estar conscientes de esto. Muchos piensan que si tenemos la verdad, entonces todo el mundo tiene que aceptarnos, pero todo lo contrario. A la vez pueden descansar en la verdad porque la verdad siempre gana. En el último del juego, la verdad gana el juego. O sea que no estamos en lo incorrecto con la gracia de Dios. Nosotros también necesitamos este consejo cuando afrontamos la oposición inevitable si permanecemos en Cristo. Y si permanecen en Cristo, van a ser como Cristo y pueden esperar rechazo. Versículo 2, hermano. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Seguir a Cristo hará que el sistema del mundo nos rechace. Jesús advirtió a sus discípulos que algunos en el mundo podrían pensar que estaban haciendo un favor a Dios al matar a los creyentes. Saulo es un excelente ejemplo de esa mentalidad pervertida. Y no vamos a leer esos versículos porque vamos a llegar a esa porción luego. La mayor parte de Israel no creyó en Jesús como su Salvador personal. Lo odiaron porque no cumplió con su idea predeterminada de un Mesías poderoso que libraría de la tiranía romana y porque rechazó sus tradiciones como contrarias y la ley escrita de Dios. Hermano, versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea que los religiosos, aunque usen el nombre de Dios, usan el nombre de Cristo, si no creen en Cristo solamente, no creen que Cristo murió por sus pecados y resucitó y que eso es suficiente para la salvación, tienen a otro Dios. Odian en realidad el Dios bíblico y nosotros tenemos que entender esto. Y por eso no deben de tratar de hacer tratos con gente que rechaza el Evangelio. Aunque sean pastores con iglesias grandotes, sean líderes muy conocidos, si no están predicando el Evangelio de Jesucristo, Pablo hubiera dicho anatema. O sea que no debemos estar ahí brazo en brazo con ellos, tratando de jalar juntos, porque no vamos a jalar con ellos. Ellos no están jalando en la misma dirección. Están en contrario a lo más básico de la Biblia, lo cual es el Evangelio de Jesucristo. Versículo 4, hermano. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús advirtió a los discípulos de los sufrimientos futuros para que en medio de ellos recordasen sus palabras y fuesen fortalecidos, no desalentados. Siempre decíamos a los Yanomami que va a haber llegar gente y van a contradecir todo lo que hemos dicho. Y ellos estuvieron un poco incrédulos. No puede ser. Pero llegó gente así. Y cuando llegaron dijeron, oye, tal como el hermano nos dijo, mire lo que están diciendo. Y entonces Jesús está advirtiendo a sus discípulos, porque quizás soñaban con una aceptación mundial del mensaje, cuando en realidad el camino siempre ha sido angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad?
Pero angosto el camino que lleva a la vida. Y el camino es angosto porque hay una sola puerta en ese camino. Y la puerta es Jesucristo. No hay otro. Entonces, y Él no es popular. Creer únicamente en Cristo sin mezclarlo con obras no es popular. Un mensaje de Cristo más obras es popular. Un mensaje de religión es popular. Un mensaje de moralidad es popular. Pero un mensaje de que Cristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, hay que creer en Él únicamente, no es un mensaje que el mundo quiere escuchar. Y no es un mensaje que el religioso quiere escuchar. Los religiosos son los más duros, como podemos ver en las Escrituras, viendo a los fariseos. Y es lo que estamos viendo al nivel mundial, donde se predica un evangelio claro. Los religiosos son los más feroces y más hacen las más contradicciones que todos. El mundo abraza el mensaje a veces, mientras que los religiosos rechazan. Jesús comentó que los discípulos ya no le preguntaban acerca de a dónde iba, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, recuerdan que antes cuando Él dijo, voy al Padre, o voy a donde no, bueno, vamos a leerlo en 13:36, hermano. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora. Habían dejado esta respuesta atrás y Jesús está haciéndoles recordar que no están preguntándome ahora, ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban enfocados en el dolor personal de su partida. ¿Cómo voy a poder vivir sin Cristo? Buena pregunta, ¿verdad? Pero no tenemos que vivir sin Cristo. Y va a aclararlo, que vendría mediante el Espíritu Santo a morar en ellos. Por eso en Colosenses, la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Para cambiar el enfoque de su tristeza, Jesús les animó con las ventajas de su partida. Es bueno que me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo vendría. Si Jesús no volviera al cielo, el Espíritu Santo no vendría a vivir en ellos. Miren lo que dice ahí. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera. O sea, ¿por qué? Quizás es algo entre la Trinidad, un plan. Si tú estás, Jesús, no voy a mandar el Espíritu Santo. Pero si tú vas, ahí puedo mandarlo. No sé, no entiendo esto exactamente, solamente veo lo que Cristo dice. Y dice que si no me fuera, no vendrá. Entonces les es conveniente que me vaya para que Dios mande al Espíritu Santo. Porque Jesús es un ser humano ahora. También es Dios, pero se ha hecho ser humano. Y ahora en esa forma no es igual como un espíritu, como el Espíritu de Dios que está repartido en los corazones de todos los creyentes. Ahora, no estoy diciendo que Cristo en ninguna manera esté limitado, porque no está limitado. Solamente veo lo que Él ha dicho aquí y trato de entenderlo. Y sé que el Espíritu Santo mora en todo creyente
Y él dijo que es bueno que me vaya para que Dios lo mande a morar en ustedes. El Señor tenía que partir antes de que Dios enviara al Consolador, el Paracletos, para consolarlos y ministrarles personalmente. Eso era el plan de Dios. El plan de Dios aparentemente era cuando Cristo esté haciendo su ministerio, no voy a compartir el Evangelio a todos, pero si Cristo vaya, sí lo voy a hacer. Entonces Cristo dijo que iba a ir al Padre y cuando llegara iba a mandar el Espíritu Santo y tenían que esperar para la venida del Espíritu Santo para morar en el ser humano. En versículos 8 al 11 de capítulo 16 vemos el ministerio del Evangelio del Espíritu Santo para el mundo, el cosmos incrédulo. Implica pecado y justicia y juicio. Entonces, el ministerio que tiene el Espíritu Santo con el mundo es un ministerio que tiene que ver con pecado, justicia y juicio. El pecado del cual el Espíritu Santo trae convicción a los incrédulos es el pecado singular de no creer en Jesucristo. Por cuanto no creen en mí. Vamos a leer 6, 9, hermano. 8 y 9, perdón. 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado más grande del mundo, hermanos, es el pecado de no creer en el Hijo de Dios. Ese es el último pecado más grande del mundo. Vamos a leer Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Entonces, el pecado está en singular aquí a propósito. El pecado es no creer en Cristo. Vamos a leer el 9 otra vez, hermanos, 16, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que te manda al infierno. El pecado de no creer en Él. Porque si uno no cree, no hay remedio. Pero si uno cree, todos sus pecados son perdonados. Aun su incredulidad es perdonado. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de la cual el Espíritu Santo trae convicción al mundo es la justicia, la rectitud perfecta que se requiere para llegar a Dios. Justicia que el mundo no posee. Porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, no tienen la capacidad de llegar en sus propias justicias. Tienen que tener una justicia que Dios acepta. Y donde yo voy no pueden entrar porque no tienen justicia suficiente para llegar. Y el Espíritu Santo está convenciendo al mundo del hecho de que no tienen esa justicia. Y no hay ningún justo, ni siquiera uno. Y el mundo necesita escuchar eso porque el mundo piensa que es justo. Y bueno, yo tengo mis fallas, mis problemitas, pero voy a poder llegar porque Dios me va a aceptar. Pero no tenemos justicia aceptable. El único que nos da esa clase de justicia es Jesucristo. Y lo da gratuitamente por creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justicia. Cristo da la justicia necesaria para poder entrar en el cielo. Y la cosa es que el mundo piensa ser justo ya.
Y el Espíritu Santo está luchando en el mundo para mostrar al mundo su injusticia y convencerá al mundo así hasta que Cristo venga y aún después durante la tribulación. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio del cual el Espíritu Santo trae convicción al mundo es el hecho de que Dios ya ha condenado a Satanás, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vamos a Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ya ha sido juzgado, ya. Y es condenado a ser juzgado para siempre en el lago de fuego. Ya ha sido botado de la presencia de Dios, de su posición como arcángel delante del trono de Dios, entre las piedras de fuego que están frente del trono de Dios. Algo que no conozco, solamente lo leo. Pero la cosa es que juicio viene. El mundo cree que va a escapar del juicio. Pero si Satanás ya ha sido juzgado, ¿cómo va a escapar el mundo del juicio? Satanás es un ser muchas veces más poderoso que nosotros. Y él ha sido juzgado. ¿Voy a escapar yo del juicio? Jamás. El mundo necesita escuchar eso. Y el Espíritu Santo está en el mundo para convencer al mundo del pecado, de no creer en Cristo, de justicia, de no tener entrada al cielo, de juicio, de castigo venidero verdadero. Y cuando el mundo esté convencido de eso, Cristo suena muy bien. La respuesta de Cristo suena muy, muy bien. Y por eso Él está en el mundo. El juicio de Dios del pecado a través de la obra de Cristo en la cruz fue el juicio que selló la condenación de Satanás. Vamos a leer Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y 15 también, hermano. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Dios ya ha juzgado a través de la cruz a Satanás y está bajo condenación. Va a ser juzgado, va a ser destruido eternamente en el infierno, aunque nunca va a acabar su juicio. El Espíritu Santo muestra a los incrédulos que ellos también están bajo el juicio de Dios y en necesidad de un Salvador. Vamos a leer Juan 12:31, por favor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ya ha sido echado fuera del cielo. Jesús lo vio como un relámpago caer. También será echado fuera por medio de la cruz. Fue aún más vencido, pero algún día va a ser completamente trancado primeramente en el 1000 años en el abismo y luego para siempre en el lago de fuego. Cuando testificamos a los no creyentes, debemos citar pasajes que el Espíritu Santo puede usar para confrontarlos de pecado, justicia y juicio. Debemos trabajar en armonía con el Espíritu Santo,
Si sabemos que el Espíritu Santo está en el mundo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, nosotros debemos trabajar en armonía con Él y no en contra de Él. Y si yo me paro a decir que Cristo le ama y le puede dar libertad de su adicción a la droga, no estoy haciendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque decirle a un inconverso que Cristo quiere librarle de su adicción a la droga no tiene nada que ver con juicio, justicia y pecado. Es como un mejoramiento para él. Bueno, ok, bueno, acepto a Cristo para que me mejore la vida. O los que dicen hoy en día, voy a creer en Cristo o cree en Cristo para que tenga prosperidad. ¿Qué tiene eso que ver con pecado, justicia y juicio? ¿Va a usar el Espíritu Santo un mensaje así? No. Debemos más bien hacer lo que Cristo hizo, aplicarles la ley, ponerles bajo la ley, pues, mostrarles que son pecadores, que merecen el infierno, que han ofendido a Dios, que no son justos, que tienen juicio esperándoles. Y así debemos, pues, testificar. Muchas veces confundimos el mensaje. Nosotros estamos para predicar a Cristo crucificado. Y debemos dejar la luz en Cristo, ¿verdad? Mostrándoles pecado, justicia y juicio. Porque esa respuesta a esos tres asuntos se encuentra en la obra de Cristo en el Calvario. Entonces predicamos a Cristo, estamos predicando que Cristo murió por nuestros pecados. Estamos demostrando que esta es la justicia de Dios y nos da libertad del juicio venidero. Entonces, cuando predicamos el Evangelio y dejamos la luz en el Evangelio, podemos invitar al no creyente a creer en Él. Pero lo que pasa es que nosotros comenzamos así a poner el foco en el pecador y le decimos al pecador, tienes que invitarle a Cristo en tu corazón. ¿Ese es el Evangelio? ¿Esto tiene que ver con Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día? No, es otra cosa. Incluso uno que enseña este mensaje está completamente poniendo a un lado la obra de Cristo. Entonces, si decimos, por ejemplo, tienes que hacerle a Cristo Señor de tu vida, lo que comienza a pasar es que no estás dando lo que el Espíritu Santo usa para convencer al mundo. O podemos decir como muchos, hay que orar esta oración, es la oración del pecador. Cree y ser bautizado. ¿Dónde está la cruz de Cristo en tal caso? No hay. ¿Dónde está justicia y juicio y pecado? Algo que el Espíritu Santo está tratando de usar en la vida del incrédulo. No existe, no está. Vamos a dejar la luz, hermanos, en Cristo. Y vamos a trabajar en armonía, en sintonía con el Espíritu Santo. Porque sabemos que Él está tratando de convencer al pecador de su pecado. Y su pecado de no creer en Cristo. De la justicia de Dios. Que Cristo ha ido a un lugar donde Él no puede irse por su pecado. Y de juicio, por no creer en Cristo, vas a ser juzgado. Y si enseñamos el Evangelio de esa forma, mostrando que todo esto se ha resuelto en la persona de Cristo, porque Él tomó tu juicio, tu justicia, tu castigo, tu pecado y fue condenado para que tú puedas ser librado de la justicia y juicio de Dios. Porque lo que la justicia de Dios demanda, el juicio de Dios
requiere y recibe. Entonces la justicia de Dios dice que si uno es pecador merece el infierno y el juicio de Dios lo da. Y es lo que el pecador necesita escuchar. En el aposento alto, el Señor enseñó a los discípulos verdades fundamentales. Más tarde, cuando pidieron sobrellevarlas con la asistencia del Espíritu Santo, Dios les daría información más detallada. Vamos a leer el 12, hermano. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando tuvieran el Espíritu Santo, iban a poder sobrellevarlo. El 13, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os es conveniente que me vaya, para que el Consolador venga. Y Él a ustedes les va a guiar en toda la verdad, y les guió, hermanos, a ellos. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Ahora, este versículo a veces lo aplicamos a nosotros mismos, pero era algo específico para los discípulos, porque iban a ser los autores del Nuevo Testamento, usado por Dios, y Dios les estaba diciendo aquí que vendría un momento, vamos a leerlo otra vez, el 12 y 13, hermano. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, vendría un momento cuando el Espíritu Santo les daría información que podrían sobrellevar y les iba a guiar en toda la verdad, y la tenemos aquí en las Escrituras. Nosotros necesitamos iluminación del Espíritu de Dios ahora para entender lo que Él dio por inspiración a los discípulos. A nosotros iluminación, a ellos inspiración, y hay una diferencia. Entonces Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Esto es revelación especial, el Nuevo Testamento terminado. No vamos a leer esos versículos, pero lo pueden leer. Versículo 13b dice: Jesús daba a entender que ya se había establecido el contenido del Nuevo Testamento. Vamos a leer Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, antes de ser escrito aquí abajo, la palabra de Dios estaba ya escrito allá, ya provisto, ya un hecho. Y entonces, ahora iba a usar sus vasos aquí, estos discípulos, para ponerlo en prenda para nuestra bien hoy en día. Entonces, expresiones neotestamentarias para el andar. El Espíritu Santo solo enseña en la esfera de la luz. Ahora tenemos aquí a un creyente, ¿verdad? Y está caminando en la luz en su vida, caminando según el Espíritu, caminando por fe, morando en su posición en Cristo, permaneciendo ahí. Entonces, en esta esfera de luz, él puede entender la palabra de Dios. Dios le puede aplicar y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Pero entonces, si comienza el creyente a caminar en las tinieblas, caminar según el curso de este mundo, según la carne,
entonces el Espíritu Santo no puede iluminar a su mente porque está en esta espera aquí de tinieblas. Y podemos ver esto en Juan 1, primero de Juan 1, 6, hermano. 6 al 8, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces se ve ahí la diferencia, ¿verdad? En esos versículos. Y el problema es que pasamos demasiado tiempo aquí a veces, hermano, porque no queremos seguir la ordenanza de Pablo en Romanos 6, de contarnos muertos al pecado que mora en nosotros y vivos para Dios. Pero si lo hacemos, si nos contamos muerto al pecado y vivo para Dios, andamos en luz. Pero cuando pecamos es porque decidimos de caminar según la carne y entonces somos influenciados por el mundo y terminamos mal. Y entonces en un día puedes estar en cualquiera de esas esferas. Pero Dios quiere, Cristo está rogándonos en Juan 15 a quedarnos permaneciendo en la vida, en la luz, hermanos, en amistad con Él. Y es el deber que tenemos, hermano. No tienen deber de caminar según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a leer Juan 8, 13, por favor, hermano. 12 y 13. Capítulo 8. Sí. Otra vez Jesús les habló diciendo... Perdón, Juan, dije Juan, pero quería decir Romanos 8, 12 y 13. Y bueno, 14 también, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahí están las dos esferas, hermanos, en esos versículos. Son deudores, hermanos, no a la carne, sino a Dios, al Espíritu de Dios. Ahí está su deuda de vivir así. Muy bien, en capítulo 6 vamos a leer el versículo 14. Capítulo 6. De 16. Perdón. Sí. 16. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo nunca se promueve a sí mismo. Voy a leer esto otra vez y quiero que lo piensen bien. Porque estamos en un mundo equivocado, hermanos, un mundo cristiano equivocado. El Espíritu Santo nunca se promueve a sí mismo, pero siempre pone el enfoque en Jesús. Lea, por favor, este versículo otra vez. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El trabajo del Espíritu Santo en el mundo no es solamente para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero está en nosotros aquí en el mundo para tomar de lo suyo de Cristo y hacerlo saber a nosotros. Pero Él no se glorifica a sí mismo en ninguno de ese proceso. Imagínense, hay agua pura que entra en tu casa, ¿verdad? Por las grifas. Y entonces abres la grifa y sale agua pura. Pero esa agua pura es llevada por tubería, ¿verdad? Y han visto cuando
por ejemplo, ahí está un tubo saliendo, ¿verdad? Del suelo ahí afuera. Y está sucio el tubo, ¿verdad? Y cuando el agua sale, nunca estamos pensando en qué tubería, hombre. Qué tubería buena. Estamos siempre pensando en qué agua pura. Qué buena el agua. Pero es la tubería que lleva el agua. Y el Espíritu Santo es la tubería, pues. Y Él no quiere la gloria, Él quiere que Cristo sea visto como puro y santo. Y que Él sea glorificado. Y cuando Cristo es glorificado, Él se gloríe en Él. Yo pienso mucho en las esposas que tenemos, ¿verdad? Como varones de Dios, como siervos de Dios. Nuestras esposas, en la mayoría de las veces, se glorían cuando a nosotros nos va bien las cosas. Y ellas nos sirven para que nosotros prosperamos. Y ellas para mí son un mejor ejemplo del Espíritu Santo que nosotros, los predicadores. Porque ellos se glorían cuando nosotros, como sus esposos, prosperamos espiritualmente. En eso ellas se contentan. Y así es el trabajo del Espíritu Santo. Él se contenta cuando Cristo esté glorificado. Y cuando Cristo no es glorificado, Él no está contento. Entonces, no debemos poner el enfoque en el tubo, por decirlo así, no para bajarle al Espíritu Santo algo tan sencillo. Pero Él no quiere que el enfoque esté en Él mismo, sino que es como algo que refleja, ¿verdad? Un reflector. Y cuando la gloria viene hacia Él, Él pone el reflector para que la gloria le vaya al Padre o al Hijo. Y en eso Él está contento. Y estamos en un mundo cuando la gente dice, fuego, fuego, fuego. Hey, hay que bautizarse en fuego, fuego. Que venga el fuego. Y ni saben lo que están diciendo, pensando que están glorificando al Espíritu Santo y están invitando el juicio de Dios. Porque el bautismo de fuego no lo quieres. El bautismo de fuego es juicio, como vimos. Pero la gente somos tan trastornados hoy en día en el mundo cristiano que estamos dándole la gloria a alguien que no la quiere. Él quiere que la gloria esté en el Hijo y en el Padre. Y cuando sean glorificados, Él se gloríe en ellos. Entonces debemos tener cuidado donde hay iglesias, donde todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu. Él no quiere tener la visibilidad, no quiere ser visible en ese sentido. Claro que es visible a través de la palabra de Dios, pero su gloria es cuando Cristo sea glorificado. Él se gloría. Es como un padre. A mí me gusta cuando mis hijos tengan logros. Y cuando ellos reciben algún reconocimiento o algún premio o algo así, yo estoy ahí gozándome en ellos. Pero ellos son los que hicieron el trabajo, los estudios o ganaron la competencia o lo que sea. Pero en ellos me glorío. Y se ven en los partidos profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es ¿cómo se dice fan en español? ¿Nincha? Hincha. ¿Cuál es el hincha más fuerte de algún jugador? Su padre o su madre, pero su padre. Está ahí sentado en todos sus juegos. Va a ver a su hijo jugar. Y cuando su hijo mete gol, él es el quien grita más fuerte que todos. ¿Por qué? Porque en su hijo, él se gloríe, ¿verdad?
Así es el rol del Espíritu Santo y debemos pensarlo así. Vamos a leer 14 otra vez. 16, 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La Trinidad se revela claramente en este versículo, aunque la Trinidad no está dividida. El enfoque de toda la Escritura es la persona y obra de Cristo. Vamos a leer Juan 39 y 40. 5, 39 y 40, perdón. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tremendo, ¿eh? Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Wow, qué sermón. Ojalá que hubieran grabado ese sermón. De ver a Cristo aplicar todo desde Génesis hasta Malaquía sobre su persona. Hubiera sido un sermón tremendo. Curiosamente, la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que nos piden que apliquemos algo a nuestras vidas o que cambiemos algo en ellas, se refieren de alguna manera con el sacrificio de Cristo por nosotros. Vamos a dar unos ejemplos. Somos capaces de aceptar a otros solo cuando comprendemos que el Cristo perfecto nos acepta, siendo pecadores miserables todos. 15:7 de Romano. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Perdonamos a otros porque el Señor nos perdonó a nosotros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Usa el ejemplo de Cristo para mostrarnos cómo perdonar. Amamos a otros porque Él primero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 1 de Juan 2:2, hermano. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas deben sujetarse a sus esposos como Cristo se sujetó al Padre. Colosenses 3:18, por favor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy bien. Entonces ahí tenemos cómo amarnos. Se ve como el apóstol, hermanos, usó el ejemplo de Cristo, el ejemplo de su sacrificio para mostrarnos a hacer cosas, las cosas comunes de la vida, de amar, de perdonar, de aceptar. Es como Cristo nos ha aceptado. No podemos verdaderamente glorificar a Dios a menos que entendamos a Jesucristo. Romanos 15:5-6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que les dé el mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces vamos a tomar una pausa de 5 minutos para volver a estudiar siguiendo